Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, un saludo para todos ustedes, que la bendición de Dios les acompañe y sobre todo les proteja en este tiempo tan difícil que vivimos y que esperamos con la ayuda del Señor ir superando. Ojalá que en este tiempo de confinamiento también la luz de Cristo a través de su palabra, la palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura, haya sido un motivo para crecer en nuestra esperanza, en nuestra fe, y haya sido consuelo para todos nosotros. Precisamente hoy el Evangelio de Lucas nos trae algo que se refiere a la palabra de Dios, y es cuando Jesús está allí en la sinagoga de Nazaret y toma un escrito del profeta Isaías y lee ese escrito que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, etc. Y al final, o después mejor, dice: enrollando el libro, lo devolvió, se sentó, la gente tenía la mirada fija en Él, y Él les dice: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Esta palabra de Dios hoy se cumple en mí. Esta palabra de Dios hoy se realiza en mi vida. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir lo mismo cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando meditamos la palabra de Dios, y después pudiéramos también decir: esta palabra de Dios hoy se está cumpliendo en mí, se está haciendo vida en mí. Porque la palabra de Dios primero fue vida, después fue escritura, pero el ideal es que se convierta de nuevo en vida en cada uno de nosotros. Que si yo leo un texto del Evangelio, un texto de las cartas católicas, un salmo, un texto del Antiguo Testamento, pueda sacar una enseñanza y decir: quiero que esta enseñanza se cumpla en mí. O después, en un examen de conciencia, decir: la palabra de Dios que escuché esta mañana se cumplió en mí. Qué bueno es amar la palabra de Dios, qué bueno es meditarla y conocerla cada día. Alguno me ha preguntado de qué libro saqué la reflexión del otro día. Es un libro que me ha ayudado muchísimo, por ejemplo, para acercarme a la palabra de Dios. Se llama Una comunidad lee. Una comunidad lee. Y tiene los 4 evangelios. Una comunidad lee el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, y me gusta porque explica versículo a versículo la palabra de Dios. Los evangelios los explica versículo a versículo, y eso nos ayuda a entenderla mejor, a escudriñarla, a meditarla y desde luego a sacar conclusiones prácticas para nuestra vida. Como decía en una reflexión anterior, es válido que la palabra de Dios que nosotros leemos esté acompañada por algún comentario bíblico, para no interpretarla de cualquier manera y caer en esos errores que se tienen al leer la palabra de Dios, como el error fundamentalista, que es usar la palabra de Dios para defender los argumentos ya preconcebidos que nosotros tenemos, sino simplemente dejar que la palabra de Dios llegue a mi corazón, me cuestione, esa palabra de Dios me ilumine y me lleve a tomar acciones prácticas para mi vida y para el bien de los demás. Que como Jesús amemos la palabra de Dios y podamos decir también nosotros: esa palabra de Dios la leí, la comprendí, la medité y la he aplicado en mi vida. Es el proyecto de mi vida y es la palabra que es luz para mis pasos. Un saludo y una bendición para todos. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información: sanpablo.com.